Hola, mi nombre es Jessica Ramelo, soy parte de la familia Ramelo. Mis padres son Luis, mi mamá Raquel, mi hermana Flavia, Erika, Gisela y mi hermano Matías. Llegamos al Señor en una campaña de Anacondia cuando yo tenía 5 años. Allí mis padres aceptaron a Cristo como su Salvador personal y al poco tiempo estábamos congregándonos en la iglesia de los pastores Juan y Lidia Masálica. Allí me entregaron al Señor, me presentaron para que yo pueda así crecer en el Señor. Es una iglesia que amamos, en donde hemos crecido y nos hemos formado. En este lugar hemos aprendido a amar a Dios, a servir, y allí, al poquito tiempo de haber llegado a la iglesia un domingo mientras predicaba el pastor Juan Masálica, él hizo el llamado a aceptar a Cristo, y yo levanté mi mano y acepté a Cristo aquel día. La verdad que recuerdo aquel día como si fuera hoy. Hay ciertos momentos en mi vida que a pesar de los años y que uno se pueda olvidar, no se olvidan, como el día que uno acepta a Cristo, el día que uno recibe el llamado. Hay momentos que marcan nuestra vida y quedan grabados para siempre. Ese día acepté al Señor y empecé a caminar en el Señor, a servir desde pequeña, me enseñaron a servir desde muy temprana edad. En casa aprendimos a tener tiempos de oración y altar familiar, y hay un versículo que es lema en casa. Desde muy pequeña lo he escuchado y lo hemos hecho parte de nuestra vida como familia, y es lo que dice Josué 24:15. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y es así que como familia, a pesar de que enfrentamos diferentes situaciones, hemos servido a Dios desde aquel primer día. Hemos llegado a la iglesia, le hemos servido, y mi papá empezó a involucrarse. Empezó a hacer viajes misioneros, viajaba al norte argentino, Salta, Jujuy. Allí él todos los meses después empezó a viajar hasta que un día el Señor lo llamó a que como familia fuéramos a vivir y trabajar en el norte argentino. Así es que salimos al norte argentino, ahí pueden ver una foto, al lado del camión con todo cargado. La foto de arriba es después de que mi mamá había sufrido un accidente, era una foto de testimonio de que ella estaba viva para con nosotros. Y la verdad que a veces uno puede hacer muchos planes. En los planes estaba hacer negocios para generar recursos para las misiones. Pero como siempre dice mi mamá, al diablo le salió el tiro por la culata y quizás no pudimos hacer ese negocio con el auto que pensaban hacer, pero hoy todos y como familia hemos podido servir al Señor involucrados en la extensión del reino y en las naciones. Así es como salimos al norte argentino y empezamos a trabajar en aquel lugar. Es allí que empezamos a compartir quiénes eran las iglesias, las comunidades con las que íbamos a trabajar. Recuerdo que cuando mi papá iba y venía de estos viajes, muchos amigos adolescentes me decían, ¿te vas a ir a vivir al norte? Y yo les decía, no, yo de Córdoba no me muevo nunca. Miren, Dios tiene un buen sentido del humor, usted nunca diga nunca, ¿no? Pero bueno, recuerdo que un día mi papá llegó y nos dijo que como familia nos íbamos a vivir al norte argentino para trabajar con las iglesias de aquel lugar. Y es así que viajamos a Orán y a través de ahí apoyábamos a las iglesias de la frontera, que iban desde la frontera de Bermejo hasta Yacuiba, en toda esa parte de la frontera argentina con Bolivia, y allí trabajamos con las comunidades Huichi de Pluma de Pato, Carpintero, Dragones. Fueron 4 años y medio que estuvimos sirviendo en aquel lugar. Primero vivimos un tiempo en Orán y luego nos fuimos a vivir a Aguas Blancas, donde tomamos el pastorado de aquel lugar. Allí como familia crecimos, servimos al Señor. Fue un lugar de aprender, un lugar de transición a lo que Dios traía por delante, un lugar de sembrar nuestras vidas, de aprender a amar otras culturas. Y es así que también tuve la oportunidad de viajar a Bolivia en muchas oportunidades, de conocer personas, de ver realidades. Desde muy pequeña me enseñaron a servir y la verdad que eso impactó mucho mi vida. Cuando yo tenía 12 años en un culto de jóvenes que me habían llevado una de mis hermanas, vi un video de lo que Dios estaba
haciendo con la familia Sosa en Bielorrusia, y allí estaba colaborando con ellos mi hermana Flavia. Y el video mostraba cómo había niños que habían sido afectados por todo lo de la central nuclear de Chernóbil. Al ver esta realidad, esto llamó mi atención, recuerdo en el culto, y yo decía: Señor, esos niños no se pueden morir sin saber que tú los amas. Y es así que en ese culto yo pasé al altar y le dije: Señor, yo no sé si de algo te sirve mi vida, pero donde quieras y como quieras. Y así esta oración que hice siendo una adolescente es que Dios la escuchó, y yo siempre digo que cada vez que algo llamó mi atención, Él recordó esa oración. Y Dios muchas veces llama nuestra atención de distintas maneras para involucrarnos en lo que Él ya comenzó a hacer. Es así que cuando mi papá nos habló de ir al norte, no fue difícil aceptar lo que Dios estaba pidiéndonos como familia. Fui en obediencia a mis papás en esa oportunidad. No fue fácil dejar la iglesia, mis amigos, estaba involucrada en la iglesia, pero entendía de que Dios nos estaba llamando como familia para servirle. Fue un tiempo de muchas experiencias. Todo era nuevo. En aquel entonces nadie nos había enseñado del choque cultural, de las diferencias y las cosas que puede haber en una cultura. Y entonces es ahí que sirviendo y amando aquel lugar, cuando uno decía: qué lindo, me voy a quedar quizá aquí siempre, estoy sirviendo, creciendo acá en este lugar, en la escuela bíblica, ayudando en la alabanza con los jóvenes, es que Dios llama a mis papás a ir como misioneros a Perú. Recuerdo que un día mientras viajábamos, estábamos los tres, mi papá, mi mamá y yo, y me dijeron que Dios nos estaba llamando a Perú. Recuerdo que mi primera respuesta fue: no, yo no voy. Otra vez dejar mis amigos, dejar la iglesia, que ahora me estoy acostumbrando acá, que yo amo este lugar. Y entonces así que yo en primera instancia dije no. Y recuerdo que mi papá me dijo que orara y que Dios hablara a mi corazón. Él me dijo: bueno, habla con Dios y que Dios te guíe. Yo siempre digo que Él fue muy sabio en ese consejo, porque me mandó a hablar con aquel que iba a cautivar mi corazón y sabía cómo atraerme al llamado que Él tenía. Recuerdo que en esto de buscar lo que Dios quería para mi vida, Él me hacía ver que no me llamaba solo en obediencia a mis padres como en la primera vez, sino que en esta vez Él tenía un propósito conmigo en Perú y la niñez de Perú. Quizás en ese momento no entendía nada de lo que Dios ya tenía planeado hacer con mi vida, pero cuando entendí eso, dije ok, y me puse a vender las cosas, a ayudarlos a mis papás, a preparar todo para nuestra salida a Perú. Y así fue que viajamos a Perú por tierra, toda una aventura, cruzar la cordillera con 400 kilos de libro, con maletas y hacer el viaje. Y así es que llegamos a Perú un 15 de septiembre de 1998. Recuerdo aquel día, recuerdo aquel momento. Estuvimos unos 15 días en Lima hasta que el Señor nos guió y fuimos a Trujillo, que era la ciudad donde Dios nos llamaba. Allí encontramos casa rápido, a pesar que nos decían que no lo íbamos a conseguir. Dios suplió un lugar donde vivir y vivíamos en Huanchaco. Nos congregábamos y servíamos en aquel lugar, pero cuando Dios nos llamó a Perú, le había dicho a mis padres que había que fundar el Departamento Nacional de Misiones en Perú. Era parte en el reglamento, pero no estaba funcionando. Así es que como familia, siempre hemos trabajado como familia. Y como familia empezamos a apoyar todos los eventos, poníamos stand en eventos nacionales, íbamos a iglesia enseñando sobre misiones, en la escuela bíblica, en los jóvenes, en los adultos. En toda oportunidad que teníamos de enseñar, lo hacíamos, porque entendíamos que Dios nos había llamado a esta nación para desafiarla a involucrarse en la gran comisión. Así es que después de un tiempo el Señor habló al corazón de mi papá para que en el lugar donde vivíamos, ahí en Huanchaco, pudiéramos abrir una iglesia. Y así es que nace el Centro Familiar Cristiano. El 1 de enero del año 2000 empieza la iglesia en Huanchaco
comenzamos en aquel lugar a sembrar la palabra de Dios. Es un lugar de playa con muchos desafíos, pero el Señor ha sido fiel y aún permanece la iglesia en aquel lugar. Mi hermana Gisela está pastoreando junto a su familia en aquel lugar, pero pudimos allí como familia crecer, bendecir este lugar y seguir cumpliendo aquello para lo cual Dios nos había llamado. Mi papá viajaba mucho por todo el país, enseñando de misiones, desafiando a la iglesia de Perú a involucrarse en la Gran Comisión. Como iglesia en Huanchaco pudimos impactar muchas vidas, pudimos sembrar en aquel lugar la palabra de Dios y también nosotros crecer como familia y uno ir viendo que los años pasan. A manera personal estuve 20 años y medio en Perú, mis papás 25, mi hermana sigue allí, mi hermano Matías estuvo un promedio de 12 años, cada uno sirviendo en este lugar y en todo lugar que el Señor nos abría en Perú. Luego de un tiempo de estar pastoreando la iglesia en Huanchaco, nos hablan y le dicen a mi papá que necesitaban que tomáramos una iglesia. Era una de las primeras 10 iglesias fundadas en Perú por los misioneros americanos y es así que empezamos junto con la familia a estar en el Buen Sembrador. Una iglesia con muchos desafíos y allí crecimos, allí empezamos a involucrar a la iglesia en la Gran Comisión, empezamos a tener mucho tiempo de consejería, mucho tiempo de sanidad, mucho tiempo de involucrar a los jóvenes en las diferentes áreas, que cada uno pudiera encontrar el propósito por el cual Dios los había puesto en ese lugar. Una iglesia que creció, que fundó muchos anexos, envió misioneros y empezó a crecer, y es una de las iglesias que, de no haber estado involucrada en misiones, es una de las principales iglesias que ofrenda para las misiones. Fueron años de sembrar, años de involucrar a la iglesia, de crecer, de mirar al mundo como Dios lo ve. Una iglesia en la que hemos visto muchos obreros salir a las naciones, ya sea por un llamado, ya sea por algo laboral, ya sea por algo que Dios los movió, pero vemos a cada uno crecer y hoy vemos a muchas personas cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. Tuvimos el desafío de poner una carpa, de armarla 2 veces, de ver cómo Dios nos sorprendió en cada necesidad y cómo suplió. ¿Saben? Yo les cuento todo esto que Dios hizo, pero Dios ha sido fiel cuando nosotros le hemos creído. Este era un sticker por el cual pedíamos que oraran por nosotros en Perú. Y los años han pasado y el Señor ha sido fiel. Algo que aprendo de mi papá es que Él no le da asco nada. Que a pesar de que le presenten lo que le presenten en el plato, Él nos enseñó que hay que ampliar el paladar. Allí tiene un gusano que se llama suri, que se come en la selva de Perú. Así contento como lo ve, así contento lo come. Y saben que una de las cosas y uno de los desafíos que muchas veces tenemos como misioneros es enfrentar lo que nos sirven en el plato. Es enfrentar y decir cómo como los gusanos, cómo me como las hormigas, cómo me como los caracoles, ¿no? Me tocó en una comunidad nativa una vez comerme el caracol que uno ve ahí en las plantitas y pasado por agua y con un palito sacarlo y comer, tener que masticar mandioca y escupirla y luego tomarla porque es parte de una bebida que hacen los nativos que se llama masato. Son cosas de que sí es un desafío tener que cambiar de país, de cosmovisión, de cambiar la manera de ver la vida, de cómo se come, cómo se trata, aún cómo se habla, porque aún hablando español hablamos diferente. Entonces, pero ha sido un hermoso desafío cuando lo hacemos con amor, sabiendo quién nos llamó, sabiendo que Él nos da la fuerza, ¿no? A manera personal hay muchas cosas que me cuestan comer, pero algo que me enseñaron mis padres era: recibe lo que te dan porque es lo mejor que tienen para ofrecerte y te lo están dando con amor. Y así fue en cada oportunidad que nos tocó pasar, pudimos ver la fortaleza y la ayuda de Dios con nosotros, enseñarnos de que Dios está primero, enseñarnos de que Dios es el que nos sustenta. Saben que cuando Dios nos llama,
Él atrae nuestro corazón a Él y nos ayuda a ver su corazón y sentir lo que Él siente. Y entonces amamos el lugar donde Él nos lleva. Llega a un punto en que amas tanto ese lugar que es parte tuya, que te haces parte de. Y así es como a través de estas dos iglesias trabajamos, involucramos a la iglesia en el cumplimiento de la Gran Comisión y también fundamos la Escuela de Capacitación Misionera Transcultural. Allí tuvimos la oportunidad de que cientos de personas de distintos lugares de Perú y de Latinoamérica se pudieran capacitar y poder así salir al campo preparados. Yo siempre le decía, a mí me tocó salir y aprenderlo en el campo. Es lo que nos tocó a muchos misioneros que salimos hace 30 años al campo misionero. Hoy, gracias a Dios, en los institutos, en las escuelas de misiones, se puede preparar a cada uno y uno puede tener muchas herramientas, pero nunca es una excusa para decir no puedo ir. A través de la escuela de misiones hemos hecho viajes a distintos lugares para que los alumnos pudieran ver distintas realidades y desafíos, para que su corazón se ampliara y así pudieran tener pasión y compasión por los que aún no le conocen. El Perú es un país multicultural, tenés muchísimo para ver, distinto a lo que uno está acostumbrado, pero es bueno poder amar a Dios y amar lo que Él ama. He sido desafiada a lo largo de todos estos años. He sido desafiada por Dios en cada lugar que me llevó, al ver la necesidad, al ver una iglesia que necesita maestros, al ver una iglesia que necesita pastores, al ver iglesias y personas que necesitan ser enseñados, que necesitan conocer la verdad. Así, viendo la necesidad, el Señor me movilizó a interceder por la niñez. El Señor me llevó a clamar por los niños en riesgo. Y una vez orando, el Señor puso en mi corazón que yo viajara a distintos lados del Perú, donde había niños en situación de necesidad y que les dijera que Él los amaba, pero que no fuera con las manos vacías. Y así nació Por la Sonrisa de un Niño, esta ONG con la cual el Señor me permitió viajar a muchísimos lugares en Perú y poder decirle a los niños, Dios te ama, pero no con las manos vacías. Fue todo un desafío de fe, fue todo un desafío a lo largo de estos años, pero el Señor nos permitió alcanzar a más de 56.000 niños y aún hoy que yo estoy en Argentina, la iglesia y muchas personas que fueron impactadas siguen haciendo esta labor, hablando a los niños del amor de Dios. ¿Sabes? Cuando el Señor puso esto en mi corazón, yo era solo de 19 años, pero le creía al Señor y el Señor ha sido fiel. En el caminar, el Señor ha sido fiel en cumplir cada promesa que me dio, cada niño que llegó a cada programa, ya sea que sea un programa de 5 o un programa de 2.000, que fue el más grande, nunca faltó para darles cosas ricas para comer, regalos, útiles escolares, útiles de aseo personal, también darle porciones bíblicas y el mejor regalo que es Jesucristo en su corazón. El Señor ha sido fiel y Él nos permitió viajar a lugares que quizá nos costó viajar 27 horas, luego caminar por 4 días, por 12 horas, tener los pies ampollados, llegar a tener un dedo en carne viva, que se nos pusieran las piernas duras, dormir, yo siempre digo, no en un hotel de 5 estrellas, dormí en el de 1000 estrellas, porque estábamos en la cordillera, en medio de la nada, durmiendo y teníamos todas las estrellas del cielo para ver. Pero Dios ha sido fiel. Dios en cada camino me permitió encontrar personas, ver rostros, ver necesidad y así poder hablarle del amor del Señor. El llamado del Señor muchas veces, o por no decir todas las veces, va a demandar de ti un sacrificio, una entrega. Pero déjame decirte que lo que vivas cuando mires hacia atrás, nada te llenará más y nada te dará mayor satisfacción que estar cumpliendo aquello para lo cual Dios te llamó. ¿Saben? Fue momentos en que las fuerzas faltaban, había momentos que mi cuerpo se debilitaba, había momentos en que no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero Él suplió, Él estuvo allí, no solo para suplir lo material, sino también la fortaleza, la fuerza, la sabiduría.
Entonces cuando nosotros le decimos sí al Señor, lo demás, si lo vamos poniendo en Él, Él nos ayuda. No fue fácil dejar a mis hermanas en aquel momento, luego tener sobrinos lejos y verlos crecer lejos y ser tía por internet, pero el Señor es el que nos fortalece y nos ayuda. Y también nos da una familia donde Él nos lleva, que luego esa familia se hace cada vez más grande. Sí, no es fácil dejar tu lugar, tu ciudad, tu forma de hablar, tus comidas, pero el Señor llena tanto tu corazón de amor que eso pasa a un segundo plano. Sabes que una vez leí en un libro que decía que el llamado es como una espina en el corazón. Si te la sacás, morís desangrado. Pero si la dejas, siempre te recordará lo que tenés que hacer. Y así no olvidarte lo que Dios te llamó a hacer. Hoy no sé qué es lo que Dios te está hablando. No sé lo que Dios te está mostrando y que te está llamando la atención. ¿Qué te está mostrando una nación, una necesidad? Siempre Él nos va a mostrar una necesidad. Cuando Jesús veía alguna necesidad, dice que Él tuvo compasión y entonces hizo algo. La compasión no es lástima y pena. La compasión siempre te mueve a hacer algo por otro. Nunca estarás quieto. Y el Señor nos muestra cómo cada día hay miles de personas que necesitan escuchar de su amor. Cómo hay tantos lugares que aún no hay traducción bíblica. Cómo hay tanta gente que no conoce la obra que Cristo hizo por ellos. Y vos y yo podemos ser parte de la historia global de Dios. ¿Sabes? Vos podés ser parte y ya deberías ser parte con tu oración. Clamar cada día por aquellos que aún no conocen a Dios. Orar por los misioneros, comunicarte con ellos, saber cuál es su necesidad. Sabes que no hay nada más hermoso que recibir una carta, que recibir una llamada cuando uno está en el campo. Porque es como agua fresca en tierra árida, dice Proverbios. Podés también involucrarte con tus recursos. Quizás me digas, no hay plata. Pero Dios no te está pidiendo que des todo, te está pidiendo lo que vos tenés que dar. Y Él se encarga de multiplicarlo, así como el niño que dio los panes y los peces. Él dio lo que tenía y Jesús hizo el milagro. ¿Qué tenés en tus manos? ¿Qué te ha dado Dios que podés empezar a dar para las misiones? Quizás sos bueno haciendo algo y decís, bueno, lo que gane en este día es para misiones. Y vas a ver que Dios no es deudor de nadie, porque cuando nosotros involucramos todo lo que tenemos, aún nuestros recursos, en las naciones y en cumplir el mandato que Él nos dio, Él se encarga de nosotros. También, y muy importante, es aprender a decir, heme aquí. No sé dónde Dios quiera que esté. Puede que estés y que vayas al que está frente a tu vereda, como también en otra provincia, como también te puede llamar a otro país. El mejor lugar y el lugar más seguro en el que puedas estar es en el centro de su voluntad. Desafíos va a haber acá o en cualquier parte del mundo. Luchas va a haber acá o en cualquier parte del mundo. Pero cuando el Señor es el centro de nuestro corazón y cuando nosotros hacemos lo que Él nos llama a hacer, podemos estar seguros y confiados que Él nos dará la paz, la seguridad, la provisión para poder hacer aquello para lo cual nos llamó. Así que si el Señor te está llamando, no pongas más excusa. Dile, heme aquí, aquí estoy, Señor. Pero también, si hay alguien alrededor tuyo, alguien en la iglesia, alguien, no sé, en tu entorno que no está involucrado, podés movilizar. Podés animar a otros a ser parte, a involucrarse en lo que Dios quiere que hagamos. En que pensar en los que están perdidos, porque nos están esperando. Están esperando que vos y yo le anunciemos las buenas nuevas. Así que con este video te animo que cuando uno le cree a Dios, no solo tus sueños se cumplen y tenés que volver a soñar, sino que Dios te desafía, sino que Dios te sorprende, te lleva a hacer cosas que nunca en tu vida pensaste que eras capaz de hacer. Porque su fortaleza y el impulso y el poder del Espíritu en tu vida te llevarán a hacer aquello para lo cual Él te formó en el vientre de tu madre. Así que si de alguna manera mi testimonio te edifica, te ayuda, es que creas en el Dios que llama y que creas que Dios que llama cumple todas sus promesas, que Él no miente,
que Él es fiel y que es verdadero. Si quieres sentirte satisfecho, si te quieres sentir pleno, obedece a lo que Dios te está llamando. Lo demás es secundario. Él nos fortalece, Él nos ayuda y Él nos ha dado a su Espíritu Santo para estar con nosotros. Que Dios te bendiga.